Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy el profe César Cabrera y les doy la bienvenida a la primera clase de lengua y literatura. En esta primera clase, el objetivo es presentarles un género que ustedes ya habrán visto. La primera clase se llama El futuro llegó, los relatos de ciencia ficción. Bueno, el género, la ciencia ficción, trata de una parte de una pregunta que es cómo la ciencia y la tecnología nos impactan y nos pueden cambiar la vida. eh, y bueno, ¿por qué me parece interesante trabajar este género? Porque creo que hoy en día la tecnología cada vez se nos está tornando más imprescindible para vivir en el día a día. Si pensamos mismo en esta situación de comunicación en la cual ustedes me pueden ver y me pueden escuchar, a pesar de que no compartimos el mismo tiempo y el espacio, esto es producto o gracias a la tecnología. Y, y quizás las personas, tiempo atrás, esta situación hubiera sido inimaginable tener una clase así, y sin embargo, hoy lo estamos haciendo. Entonces, bueno, me parecía como una buena forma de reflexionar sobre esto. Eh, bueno, entonces la primera clase hay como una pregunta que nos hacemos, que es cómo será el futuro, ¿no? Creo que esta pregunta va a guiar esta clase. Para empezar, yo les propongo que ustedes lean un cuento de un escritor que se llama Pedro Mairal. Pedro Mairal es un escritor argentino relativamente joven y el cuento se titula Recuerdos del 2030. Fíjense que ahí en el título ya tenemos una primera paradoja, ¿no? Porque si hablamos de recuerdo, el recuerdo siempre nos remite a algo del pasado y el 2030 es un año que todavía no llegó, si bien está bastante próximo, ¿no? Bueno, entonces la invitación es que ustedes lean el cuento y después realicen una serie de actividades que ahora yo se las voy a comentar brevemente. Las actividades de lectura tienen como dos partes. Una primera parte se centra en la lectura del cuento, en la historia, digamos, ¿no? El primer punto, yo les pido que ustedes reconozcan una serie de términos que aparecen ahí y que son desconocidos, son creaciones del autor, pero que ustedes lo pueden inferir en base al sentido de la historia, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan proponer alguna definición de esos términos y los consignen en su carpeta, ¿sí? Eh, También otra consigna tiene que ver con que ustedes puedan leer en el cuento qué visión aparece ahí sobre el futuro, ¿sí? Aparece una mirada optimista o una mirada pesimista, ¿sí? Si lo pensamos en términos técnicos, cuando hablamos del género, cuando vemos una visión optimista, se le llama una visión utópica, ¿sí? Y si notamos por el contrario una visión pesimista sobre el futuro, se le llama también distopía, ¿sí? Entonces me gustaría que ustedes puedan ver eso en el cuento, cómo aparece. Y después también otras preguntas tienen que ver con que ustedes reflexionen desde un punto de vista personal. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ustedes estarían dispuestos a perder su privacidad a cambio de seguridad? ¿O hasta qué punto ustedes aceptarían, por ejemplo, que les insertaran un chip a cambio de un mayor bienestar? Esas preguntas son algunas de las cuestiones que plantea la historia del cuento, y por eso es que me gustaría que ustedes las reflexionen. La otra parte de las preguntas tiene que ver ya con un análisis propiamente literario. Ahí les pido que ustedes llamen la atención sobre quién es el narrador del cuento, ¿sí? Desde cuándo narra, en qué momento y desde dónde también, ¿no? Recuerden que el narrador es la voz ficcional que
cuenta la historia en el cuento, ¿sí? Un recuerdo así teórico. El autor es la persona real, en este caso Pedro Mairal, pero el narrador es la voz ficcional que crea Pedro Mairal en su cuento, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta como una distinción teórica importante. Y después también otra de las preguntas apuntan a que ustedes puedan visualizar algunas de las problemáticas que aparecen en el cuento en la realidad actual, ¿sí? Bueno, y después la otra parte de la clase tiene que ver con el eje del estudio y para que ustedes lean y estudien un poco sobre algunas cuestiones del género de la ciencia ficción. Si pensamos en el nombre del género, vemos que tiene dos términos que aparentemente son contrarios o disímiles. Por un lado, la ciencia, que es como un ámbito del estudio que busca explicar la realidad de una manera fáctica usando un método científico, y por el otro lado tenemos la ficción, que tiene que ver con el campo de la creación y de la imaginación. Entonces, ¿cómo se conjugan esos dos campos en el género? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vamos a ver que los autores, en general, de ciencia ficción, no suelen crear algo gratuitamente, sino que suelen partir de alguna cierta premisa científica, ¿no? Y es a partir de ahí cuando se imaginan una determinada situación. Hay una pregunta que es muy clave en el género y que sirve como disparador de escritura, que es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el cuento de Mairal, si uno lo lee de esa pregunta, Mairal se preguntó qué pasaría si el día de mañana a todos nos insertan un chip y vivimos en una sociedad de hipercontrol? Sería una pregunta posible. Otra pregunta sería, por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana llegan alienígenas y tenemos un contacto con seres de otro planeta, por ejemplo? ¿O qué pasaría si los robots en algún momento adquieren conciencia y pueden pensar por sí mismos? Es otra pregunta que se podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, estos autores de ciencia ficción se plantean esas preguntas y las tratan de responder en sus textos y en sus novelas. Eh, ¿Por qué es importante el género? Bueno, considero que el género es importante porque si bien para algunas personas puede parecer un género pasatista, es decir, un género que uno consume para pasar el tiempo o para evadirse la realidad, yo considero que es un género que si uno lo lee con una cierta atención, que nos genera incomodidad. ¿Por qué? Porque nos obliga a reflexionar críticamente sobre nuestro presente, nos obliga a pensar en cuáles son los límites de la ciencia, cuáles son los límites de la tecnología y qué es lo que estamos dispuestos a perder o a ganar en nuestra relación con la tecnología, ¿no? Un poco para cerrar, digamos, este eje de estudio, yo les propongo como actividad que ustedes elaboren un cuadro sinóptico. No creo que tengan mayores inconvenientes porque el cuadro está como muy claro. La idea es que ustedes puedan desglosar la información del texto e ir completando en ese cuadro sinóptico los diferentes conceptos y aspectos del género de la ciencia ficción. Bueno, eso es toda la clase. Espero que les guste el cuento, espero que les interese el género porque lo vamos a seguir viendo en las clases que siguen. Y bueno, estoy a disposición para cualquier consulta o comentario que me quieran hacer llegar. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase para seguir leyendo más textos. Chao, chao.